Hola a todos y bienvenidos a la actualización del Rey Muerto de Iron Spell and Spellbooks. Una actualización más que necesaria para devolverle el nivel a este y volverlo un verdadero jefe final a la altura de este mod. Pero antes de comenzar, rápidamente te recuerdo que puedes dejar tu like y suscribirte para no perderte de próximos videos y actualizaciones como estas. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí vayamos por el video. Primero que nada, este mod se llama Iron Spell and Spellbooks, actualmente siendo uno de los mejores mods de magia tanto para la 1.20.1 y 1.21.1, que serán las únicas versiones hasta día de hoy que seguirán teniendo actualizaciones nuevas. Recientemente sacamos su review completa hablando de todo lo básico para poder entender al completo este mod, y el cual te recomendaría ver primero antes que este video, ya que solo hablaremos de todo lo nuevo añadido. En esta nueva actualización se habrán enfocado sobre todo en el Rey Muerto y su estructura, por lo que deberemos dirigirnos a las catacumbas, una estructura subterránea muy al estilo de las Trial Chambers. Puedes encontrarla fácilmente con ayuda de su nueva brújula, que te llevará a las catacumbas más cercanas. Una vez aquí nos percataremos de algunos cambios importantes, pues si bien al menos la forma de la misma estructura permanecerá prácticamente igual, ahora tendremos más generadores de desafíos. Y es que esta actualización tomará mucho prestado de las Trial Chambers. Si no sabes cómo funcionan, serán como spawners normales, y que sacarán algunos enemigos potenciados con armas. Además, si los derrotamos a todos, nos dejarán algunas recompensas por completar el desafío, entre los cuales tendremos minerales varios, esencia arcana, pergaminos, tintas y frascos ominosos, uno de los objetos añadidos en la 1.21, y el cual también podrá conseguirse al derrotar a un vindicador con estandarte. Igual para los exitosos que juegan esta versión y más recientes no entenderán por qué estoy explicando esto, pero lo menciono más que nada para aquellos que juegan todavía en la 1.20, y de los cuales yo me incluyo. Estas botellas serán sumamente importantes, tendremos un total de 5 niveles de dificultad. Según qué tan poderosa sea la botella ominosa consumida, esto afectará tanto la dificultad de las criaturas generadas, como las recompensas de los mismos generadores de desafío. Y por cierto, otro de los objetos más raros que también podremos conseguir serán los fragmentos de pilantería, pudiendo aparecer rara vez como premio de los generadores de desafío, y que nos servirán para algo que veremos un poco más adelante. Ahora, pasemos a hablar del jefe de la estructura. Este permanecerá dormido en su trono hasta que algún jugador tenga contacto con él. Anteriormente sí que era un enemigo poderoso, pero nada de otro mundo, y más ahora que el mod ha avanzado muchísimo, dejándolo totalmente atrás en cuanto a dificultad, y pudiendo acabarlo con tan solo unos cuantos ataques de hechizos. La buena noticia es que sus recompensas seguirán siendo buenas, pero tan solo éramos capaces de conseguirlas una vez. Y no, esto no nos garantizaba sus mejores objetos, siendo un auténtico problema sobre todo para un mundo en multijugador, pues una vez que alguien llegara a esta estructura quedaba totalmente vacía. Pero afortunadamente con esta actualización eso queda totalmente arreglado, pues con los fragmentos que llegamos a conseguir en los generadores de desafío podremos llegar a crear la filactería del Rey Muerto. Pues si bien habremos destruido su forma física, podremos regresarlo nuevamente a la vida con este objeto. Eso sí, será exactamente igual al anterior, pero por lo menos ahora sí que seremos capaces de invocarlo de forma infinita y conseguir todos sus objetos especiales como su libro mágico y cetro de sangre. También como nuevo objeto que podrá dejarnos será la llave de huesos, un artefacto único que nos permitirá abrir los baúles de huesos. Estos se encontrarán dentro de la misma sala de trono del Rey Muerto, y de los cuales tendremos 2, dejándonos una muy buena cantidad de tesoros. Sin embargo, la cosa no termina aquí, pues aprovechando esta misma mecánica de las botellas ominosas que potenciarán los generadores de desafíos, ahora si volvemos a despertar al jefe no será de la misma forma, pasando ahora a su forma ominosa y siendo un enemigo totalmente diferente. Primero tendremos un enorme aumento de sus estadísticas, tanto en daño como vida y resistencia mágica, siendo extremadamente difícil poder bajarle la vida.
por lo que solo te recomendaría enfrentarlo si tienes ya todos tus encantamientos y ataques mágicos al máximo. Además, será totalmente necesario contar con ataques en área, ya que este jefe abusará muchísimo de la invocación de no muertos. Y no hablamos de zombies y esqueletos normales, pues estos llegarán con sus formas potenciadas, cubiertos de armaduras y pociones de fuerza, velocidad e incluso algunos vendrán invisibles. No contento con ello, ahora contará con el hechizo de enraizar, evitando que puedas moverte de ninguna forma y dejándote a merced tanto de sus ataques como el de sus zombies potenciados. Y espera, que aún queda lo más divertido, pues este contará con una segunda fase, donde ahora sus ataques y forma de moverse serán mucho más frenéticos. En caso de derrotarlo, podrá dejarnos todos los objetos de su versión clásica, pero en una mucho mayor cantidad y probabilidad de dejarlos, además de 2 nuevas herramientas exclusivas. El anillo de hueso, al ser equipado, dará la habilidad de que los hechizos puedan rebotar entre enemigos, un efecto bastante parecido a como lo es el encantamiento de barrido, pero únicamente funcionando con encantamientos de tipo proyectil. Mientras que el otro objeto, y para mí uno de los mejores añadidos de esta actualización, será la tintura del olvido, un elixir extremadamente raro con la capacidad de resetear todo tipo de baúles de recompensa, y pudiendo volver a usarlos con su respectiva llave, sirviendo tanto para los baúles del mod como los pertenecientes de las Trial Chambers. Y para terminar con esta nueva actualización, se nos habrán añadido 3 nuevos hechizos. Blizzard será un hechizo de naturaleza de hielo con un costo de 110 puntos de maná. Deberá apuntarse a algún objetivo para usarse, encerrándolo en una tormenta de nieve con un radio de 8 bloques, causando daño constante y dificultando enormemente el movimiento. Paxrill será un hechizo con la naturaleza de invocación, teniendo un costo de 111 puntos de maná. Tendrá la habilidad de generar una enorme cantidad de colmillos del invocador, haciendo que prácticamente sea imposible esquivarlos. Y por último tendremos el hechizo de Arcane Shackle, con una naturaleza de Ender y un costo de maná de 96 puntos. Tendrá la capacidad de atrapar criaturas con una cadena mágica. Pero bueno, eso ha sido todo lo más importante añadido en esta actualización. Obviamente hubieron algunos cambios de balance y mejoras en la optimización, junto con otros arreglos de bugs. Además de que esta nueva mecánica de potenciar al rey muerto con botellas ominosas, ya se tiene más que contemplado que terminará llegando también para Tyrus, el jefe de Nether, que actualmente será el más poderoso del mod. Pero dime, ¿qué te pareció esta nueva actualización? ¿Cuál de todos los nuevos cambios fue el que más te gustó, o incluso también qué otro tipo de mods te gustaría ver en un próximo video? Y ojo, como siempre te recuerdo que si estás en busca de crear tu propio servidor de Minecraft para jugar con mods de la forma más fácil, sin problemas de lag y que nunca se apague, puedes llegar a crearlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí, vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Minipig. Un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales contarán con el privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. También un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Nicolás Truco, Juanma Sánchez y Thomas Penx, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, sean divertidos lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante.
Recuerden que los triciclos no se domestican con zanahorias. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!